Vamos a ver. Esperen que voy a buscar algo. Bueno, ya que está acá. Fíjate, esta es una imagen. A ver. Vamos a verlo, se las muestro. Después las vamos a repasar. Las etapas de desarrollo de la misión del pueblo adventista. Lo que nosotros sabemos proféticamente es que en 1844 Dios llamó al pueblo adventista. ¿Qué pasó en 1844? Se cumplieron 2300. En 1798 empezó el tiempo del fin. Ah, ya, gracias. Sí, cuando Dios retuvo los vientos y el Papa perdió su poder y ya no hubo una bestia que persiguiera al pueblo de Dios. Y a partir de ese momento Dios retuvo los vientos y los tiene retenidos hasta que su pueblo esté sellado. Y va a empezar a soltar los vientos y llega el día de Jehová cuando el pueblo adventista esté preparado. Porque desde ese momento hasta que estén sellado el pueblo de Dios había un montón de cosas que Dios tenía que hacer. Lo primero, cuando llega el tiempo del fin y abre el librito, tenía que darle a comer el librito con las profecías abiertas al pueblo adventista para que las comiera. Y el pueblo adventista lo comió. ¿Por qué? No solamente el pueblo adventista, porque no había pueblo adventista. Se lo dio a comer a la iglesia remanente. Y en 1798 la iglesia remanente estaba formada por todas las iglesias protestantes que habían huido de la persecución y estaban en Estados Unidos. La iglesia remanente era el conjunto de iglesias protestantes de Estados Unidos. Ahora, a ese pueblo, de todas esas iglesias, Dios le dio a comer el librito abierto, porque el pueblo adventista predicó, ahí salió todas las iglesias, eran de diferentes iglesias. Y ese pueblo fue probado con ese mensaje. Ahora, hubo un pueblo que amó la segunda venida y salió de esas iglesias y fue perseguido, fue echado a esa iglesia por predicar ese mensaje, predicando que Jesús venía y profetizando por primera vez. Y el librito en 1844 les amarró el vientre. Ahora, después de eso, Dios le empezó a mostrar al pueblo adventista qué había pasado, empezaron a entender justamente qué pasó el 22 de octubre. Y no solamente había empezado el juicio investigador, sino se habían cumplido 2300 tardes y mañanas desde que se había dado la orden de reedificar a Jerusalén. Desde el año 457 a.C., donde se había dado la orden de reedificar los lugares que la Babilonia terrena había asolado. Ahora, ¿qué había pasado con la Iglesia de Cristo? La verdadera Iglesia de Cristo había sido asolada por la Babilonia espiritual. Entonces había echado por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, como dice Daniel 8. Y 2300 tardes y mañanas después, Dios le dijo al pueblo adventista que lo que había pasado es que había llegado el tiempo de reedificar los lugares asolados por Babilonia. Entonces el pueblo adventista tenía una misión. Había llegado el tiempo de restauración. ¿Y de qué? De la verdad del lugar santuario de Dios, el tiempo que no sería más. Porque no hay un periodo de tiempo terminado. Lo que determina este periodo es que al final de este periodo el pueblo de Dios ya fue sellado y hay 144.000 columnas del templo de Dios, porque los lugares asolados fueron reedificados. Por eso, el tiempo de restaurar los lugares asolados no está dado. El tiempo no sería más. No hay ningún periodo de tiempo determinado hasta que llegue ese momento. Por eso, no sabemos cuándo terminaría. Simplemente sabemos que ese periodo terminaría cuando la obra hubiera sido hecha. Cuando el pueblo adventista hubiera visto ese camino, lo hubiera recorrido, hubiera llegado a la ciudad de Dios y hubiera recibido el sello de Dios. Ahora, ¿cuándo pasaría eso? Habría un tiempo de demora. ¿Y qué pasaría en el tiempo de demora? Las vírgenes se dormirían. ¿Y cuánto tiempo estarían dormidas? No está definido. Hasta que entra el hombre de escobilla, empezaba a brotar las hojas de la higuera, como saber después detalladamente qué pasó cada uno de los pasos, y el hombre de escobilla terminara su trabajo, y alguien se despertara y empezara el clamor de medianoche. Ahora, el clamor de medianoche duraría todo el periodo que va entre que el pueblo adventista se despierta hasta que termina el sellamiento del pueblo de Dios. Entonces, lo primero que tendría que hacer el pueblo adventista es reparar la brecha hecha por el Papa a la santa ley de Dios y recuperar el conocimiento de la verdad. Esa es la misión del pueblo adventista. Es la primera tarea, como Dios le dijo a la Juárez, que tenemos que realizar. Pero no podríamos reparar la brecha sin entender qué pasó en la historia y sin reparar nuestras lámparas. Pero ¿qué pasaría? Las vírgenes se dormirían sin entender qué pasó en la historia y por supuesto sin arreglar sus lámparas. Pero cuando fueran despertadas, entenderían qué pasó, porque justamente el hombre de escobilla lo que haría es ayudarnos a entender la profecía y ver la historia de lo que pasó
y ordenar todas las joyas proféticas, todo lo pasado y todo lo futuro, porque entenderíamos toda la profecía. Y no habría hasta la última profecía que sería más chiquita que un alfiler, que la punta de un alfiler. Entonces, cuando entendiéramos toda la profecía y nos despertáramos y diéramos el grito de gozo, a partir de ese momento empezaría el clamor de medianoche. ¿Qué habría pasado? La brecha hecha por el Papa, la santa ley de Dios, habría sido reparada. Y el pueblo adventista empezaría a entrar por la puerta abierta al reino de Dios y empezaría a recorrer el camino angosto que Dios le mostró a Elena de White. Y ese es el periodo del clamor de medianoche. Y en ese tiempo, como Dios le mostró a Elena, sería empezar a derramar de nuevo la lluvia temprana como en Pentecostés, porque empezaría a hacer germinar la semilla de trigo. El problema es que, como Jesús lo advirtió, cuando Dios empezara a hacer germinar la semilla de trigo, le permitiría a Satanás hacer germinar la semilla de la cizaña, porque crecerían juntos el trigo y la cizaña. Entonces, Satanás y sus ángeles, como Dios le mostró en el zarandeo, podrían hacer que la semilla de la cizaña germine en nuestros corazones. Ya la habrían sembrado, pero podrían hacer que en medio de la iglesia adventista empiecen a crecer plantas de cizaña y crecerían juntas. Por eso tenemos que saberlo, porque de nuestra decisión, de lo que decidamos al escuchar el clamor de medianoche, depende, como dice Elena, si vamos a convertirnos en plantas de trigo o de cizaña. Entonces, y eso pasaría cuando empezáramos a escuchar la verdad y seríamos probados. Y ese es el tiempo en que los lugares asolados serían reedificados. ¿Por quién? No por nosotros, por Dios. Porque esa es la obra que hace Jesús. El que reedifica los lugares asolados, el que edifica el templo de Jehová, como dice la profecía, es Jesús. Ahora, Dios lo puso a Jesús como la piedra ángulo de su templo y como la roca que se caer, pero al verdadero Jesús. Y después del tiempo de la apostasía se introdujo uno falso, por eso hay dos puertas, porque la puerta es Jesús, pero hay una puerta falsa. Entonces, ¿cuál es la verdadera? Tendríamos que buscarla, encontrarla y entrar por ella al reino de Dios. Y ahí serían reedificados los lugares asolados por Babilonia. Y el lugar santuario de Dios sería reedificado hasta que hubiera 144.000 columnas del templo de Dios. Y cuando esa obra hubiera sido terminada, cuando los lugares asolados hubieran sido reedificados, habría 144.000 sellados que serían columnas del templo de Dios y en la ciudad de Dios. Y el pueblo de Dios estaría preparado para la batalla, porque Jesús confesaría el nombre de los vencedores en las bodas y habría una esposa, porque el fuerte pregón lo predica el espíritu de la esposa. ¿Y la esposa quién es? La iglesia triunfante. Entonces ahí llega el fin de este tiempo, de la iglesia militante. Y cuando sean separadas la iglesia adventista por Jerusalén hasta ese momento, el trigo y la cizaña están juntos, pero ahí se separan el trigo y la cizaña. Y Jesús va con la iglesia triunfante a la batalla. Y los que no llegaron a ser parte de la iglesia triunfante van a ser dejados. Por eso es muy importante que entendamos esto, lo que va a pasar en ese momento. Porque los que hayan vencido, los 144.000, van a ir con Jesús a la batalla y van a ser, como dice la profecía, el especial tesoro de Jehová. Y el resto van a ser la cosecha de ¿quién? Del príncipe de este mundo. Y es triste. Por eso tenemos que predicar y el pueblo tiene que entender lo que está pasando, porque toda la profecía se va a cumplir. Y después de eso viene la última parte de la misión del pueblo adventista, porque llegan los días de la voz del séptimo ángel, como dice la profecía de Apocalipsis 10, y es el tiempo de predicar el evangelio del reino en todo el mundo. Y el espíritu de la esposa dicen, ven. Y el que oye, el que está en Babilonia y oye, sale de Babilonia y se une al llamado del espíritu y a la esposa. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Pero como Dios le mostró claramente a Elena, esa fuente de agua de la vida va a estar disponible para todo el pueblo que está en Babilonia. Pero la puerta se habrá cerrado para los adventistas que oyeron el mensaje y decidieron no entrar, decidieron entrar por otra puerta. Hasta que al final ha sido predicado el evangelio del reino en todo el mundo y llega el fin. Y una gran multitud ha salido de Babilonia y ha entrado por las puertas de la ciudad de Dios. Y ahora, en el templo de Dios hay una gran multitud que es parte del templo de Dios, el reino de Dios. Y a partir de ese momento termina justamente el juicio investigador. Jesús confiesa el nombre de los vencedores de la Gran Babilonia en las bodas, son hechos parte de la esposa del Cordero, el santuario es purificado y Jesús sale del santuario. Y ahí empiezan a caer las plagas. ¿Sobre quién? Sobre los impíos. Entonces, estos son los periodos proféticos que Dios anunció en su palabra.
Y, por supuesto, nosotros lo vamos a ver detalladamente con la palabra de Dios y con los testimonios de Elena. Y tenemos que entender qué va a pasar en cada parte del desarrollo de nuestra misión, porque cuando termine el fuerte pregón y llegue el fin, no hay nadie que se pueda salvar. Ahí terminó nuestra misión, llegó el fin. Cumplimos nuestra misión y como dice Jesús, huyan a los montes. ¿Y qué vamos a ver ahí? En ese momento vamos a ver venir al anticristo, como Jesús lo dijo en Mateo 24 y se lo mostró claramente a Elena. Ahí viene Satanás simulándose la segunda venida. ¿Quién viene? El Jesús al que adoran la bestia y el falso profeta. ¿Y quién es más? Los adventistas impíos, porque los que entraban por la puerta ancha estarían adorando al mismo Jesús que la bestia y el falso profeta. Entonces, ahí llega el tiempo justamente donde van a caer las plagas sobre los impíos que hayan adorado a la bestia y a su imagen, que hayan adorado a la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel. Pero todo esto tenemos que saberlo nosotros, porque en este periodo, el periodo de clamor de medianoche, es el que nosotros vamos a definir cuál es nuestro destino eterno, porque vamos a adoptar nuestra posición bajo la bandera de la iglesia primitiva o bajo la bandera de Satanás, como Dios le mostró a Elena. Y el mensaje del tercer ángel es el que va a separar el trigo de la cizaña en medio del pueblo adventista. Y ese mensaje tenemos que oírlo. Ahora, porque este es el mensaje de Dios, es la palabra profética más segura, y se va a cumplir todo, hasta la última jota y tilde. Ahora, ¿se entendió cómo es el esquema de desarrollo? Lo vamos a ver detalladamente y vamos a ver cuáles son los eventos que están ocurriendo y los que van a ocurrir después. Bueno, espero que lo hayan entendido. Y por supuesto... Sí. Sí, mira, yo lo veo excelente, está muy bien estructurado el tema que has preparado, hermano, y gracias, pues. Primeramente a Dios porque te está usando de una manera muy hermosa, pero yo me voy a retirar porque acá ya son las 2:50 de la mañana, van a ser las 3 de la mañana. Bueno. Y... Sí, mi hermanito. Y sí, ya, pues de ya verdad terminamos y todas con las preguntas. Sí, mi hermanito, pues bueno, abrazos a la distancia y Dios me los bendiga, ¿vale? Gracias, un abrazo para todos. Vale, y bueno, vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos guíe y que, por supuesto, es un tiempo difícil nuestra prueba, que nos ayude a entender cada uno de estos temas. Queda grabado para el que no puede quedar. Sí, ya están grabados.